Gracias, doctor. Sí, justamente este mes conmemorando el Día Mundial del Sueño, que es el 14 de marzo, vamos a hablar un poco sobre cómo podemos aprender a dormir bien. Justamente es el título que hemos visto para este año, para vivir mejor, ¿no? Y estos consejos prácticos generalmente son para todos en realidad y sobre todo para nuestros pacientes, ¿no? Consejos prácticos para tener una buena higiene de sueño. Entonces vamos a empezar. Bueno, hablando un poco del sueño en cifras, ¿no? Vemos que los trastornos de sueño van a afectar al 45% de la población, que es un porcentaje alto en realidad, ¿no? Vamos a ver que el 37% de la población va a sufrir de insomnio, que es en realidad pues el trastorno de sueño más prevalente. El 35% de las personas no va a dormir lo suficiente y a veces esto es no necesariamente por trastornos del sueño, sino que a veces también es por la forma y el estilo de vida que tenemos en la actualidad, ¿no? A veces digamos, las actividades de ocio a veces se han trasladado ya en forma nocturna y esto evita que podamos dormir. Y en diferentes etapas de vida, adolescentes, a veces con los aparatos electrónicos hasta horas tardes de la noche, ¿no? O las fiestas, las reuniones que a veces se dan en la noche. Entonces, también tenemos que ver que respirar regularmente durante el sueño va a ser fundamental y la segunda patología más frecuente es la apnea de sueño, ¿no? Que tiene que ver con un problema respiratorio durante el sueño. Esto va a causar en realidad problemas diurnos muchas veces, ¿no? Es cuando el paciente va a tener somnolencia excesiva diurna y cansancio. Va a ser más prevalente en hombres y el insomnio va a ser más prevalente en mujeres. Ahora, la falta de sueño va a estar ligada muchas veces a otros trastornos. Los trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad o los problemas psicológicos van a ser más frecuentes, pero no solamente ellos. Un estudio estima que por lo menos el insomnio se gasta entre 92 y 105 mil millones de dólares anuales. Entonces, también tenemos que ver que los problemas de sueño van a causar incluso problemas relacionados con el trabajo. Pueden ser accidentes en el trabajo o cometer errores con el trabajo a veces por la excesiva somnolencia en el día. Incluso hasta accidentes de tránsito podrían ocasionar esta excesiva somnolencia en el día. Como habíamos mencionado, los trastornos de sueño más comunes, con más prevalencia, van a ser el insomnio y la apnea obstructiva de sueño. Sin embargo, con menos prevalencia, también vamos a tener otros trastornos de sueño. Entre ellos tenemos la hipersomnia, las hipersomnias en general, la narcolepsia, las hipersomnias idiopáticas. Podemos tener también a los trastornos motores del sueño, como son el síndrome de piernas inquietas o el movimiento periódico de las extremidades, ¿no? Con menos frecuencia. Las parasomnias también, entre ellos el trastorno de conducta del sueño REM o los trastornos de pesadillas, entre otros, ¿no? En el insomnio, por ejemplo, se ha visto que hasta el 40% de la población mundial lo presenta, ¿no? Según la OMS. En el Perú se vio que por lo menos hasta el 50% de la población tenía insomnio post-pandemia, ¿no? Que justamente esto fue un factor estresante, digamos, para la población y aparte de la enfermedad, ¿no? Un factor psicológico que ocasionó el aumento de estas cifras. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño en prevalencia, como les había mencionado,
es mucho más frecuente en hombres, puede llegar de 4 hasta 24%, y en mujeres entre 2 hasta el 9%. Es importante esta enfermedad porque casi hasta el 80% no se diagnostica, ¿no? Porque está como infradiagnosticado o infravalorado. Muchas veces el primer síntoma que nos va a dar es el ronquido, que si bien es cierto podría ser un ronquido primario, en la mayoría de casos este ronquido va a estar asociado a un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y a veces no se le da importancia, ¿no? Básicamente el que da hecho de esto es a veces la pareja, ¿no? Se da cuenta porque el ronquido es fastidioso para la pareja de dormitorio. Pero no solamente tiene que ver el ronquido, sino lo que acarrea, ¿no? El paciente va a tener pausas respiratorias durante el sueño, esto va a causar fragmentación del sueño y puede ocasionar hipoxemia también en la noche, y durante el día va a dar síntomas que a veces tampoco le damos importancia, que es la excesiva somnolencia diurna y el cansancio excesivo en los pacientes. Bueno, y lo que tenemos que saber más o menos para poder distinguir, ¿no?, la patología es cuáles son las características del sueño normal. Entonces, entre estas tenemos que el sueño normal tiene que ser definitivamente nocturno, ¿no? No podemos tratar de reemplazar, digamos, el dormir de día porque tuvimos que hacer cosas en la noche, ¿no? Entonces, no, de preferencia, tiene que ser el sueño nocturno. Ese es el sueño fisiológico, el sueño normal. En horas, un adulto promedio aproximadamente lo normal es entre 7 y 9 horas. Claro que esto también puede variar según la edad, ya lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Los niños van a dormir más, los adultos mayores duermen menos. Tiene que ser continuo, o al menos describirlos para nosotros que haya sido un sueño continuo, ¿no? Sí es cierto que durante el sueño existen microdespertares, no en mucha cuantía, pero pueden existir, pero para nosotros deberíamos sentir que el sueño es continuo. Tiene que ser de fácil despertar, ¿no? De repente podemos demorarnos en ya estar como que más lúcidos, quizás una media hora a lo mucho, pero en realidad tiene que ser de fácil despertar, ¿no? Y tenemos que sentir que es un sueño reparador, ¿no? Eso es básico, ¿no? ¿Cómo sabemos si dormimos bien? Porque vamos a sentir que nuestro sueño descansamos. Fue un sueño reparador. Al día siguiente estamos hábiles y lúcidos para realizar todas nuestras actividades. Y no tiene que haber somnolencia en el día, ¿no? Podría haber de repente algún tipo de somnolencia a veces post-almuerzo por el pico hay un pico a veces, pequeño pico de aumento de melatonina post-almuerzo que podría darnos a veces la siesta, pero esa es una siesta leve, es algo que en realidad no tiene que ser de mucho tiempo y que nos hace que nuestro sueño vuelva a ser que nuestro día a día sea reparador si tomamos esa siesta, ¿no? Pero no tenemos que estar con somnolencia básicamente toda la mañana o toda la tarde, ¿no? ¿Cuántas horas necesito para dormir? Así como las horas son importantes, también es importante lo que habíamos mencionado antes, que es la calidad, ¿no? La calidad del sueño. Y bueno, en horas, como habíamos dicho, en este cuadrito, por ejemplo, vemos que los niños van a dormir más, ¿no? Los bebés, por ejemplo, tienden a dormir entre 14 y 17 horas, incluso puede llegar hasta 19 horas. Ellos todavía no tienen un ritmo, digamos, luz, oscuridad o noche-día, ¿no? Ellos van a dormir en ciclos, sí, pero pueden dormir todo el día y en la noche también se pueden despertar. Todavía la secreción de melatonina inicia como a los 3 meses, hacen un pico ya entre el año y los 3 años. Entonces, no tienen un ciclo regular y tienen mayor horas de sueño. Ya conforme pasan las etapas de vida, los niños, los preescolares o los escolares, ya van a reducir un poco sus horas de sueño, ya van a tener un ritmo de dormir en la noche y estar en vigilia, despiertos durante el día. Los preescolares de repente con alguna siesta todavía, los escolares aún no, ya no.
Los adolescentes vemos que ya sigue disminuyendo las horas de sueño, pero igual necesitan aún más que un adulto normal, o se pueden llegar incluso hasta 11 horas o entre 9 y 11 horas de sueño. En ellos la particularidad es que duermen un poco más tarde y así como que se levantan más tarde, pero aún necesitan por lo menos entre 9 y 11 horas de sueño, ¿no? Ya en un adulto promedio de entre 18 y 60 años, las horas de sueño están entre 7 y 9 horas, ¿no? Con un ciclo regular, que es decir, vigilia durante el día y sueño en la noche, con algún tipo de siesta corta en algunas personas, no todos lo necesitan. Y ya en los adultos mayores, más de 65 años, las horas de sueño sí es cierto que se pueden disminuir, ¿no? Pueden recortarse, incluso pueden llegar entre 5 y 6 horas, para ellos pueden ser suficiente en horas de sueño. Podrían ser apropiadas. Otra cosa que tenemos que saber es por qué dormimos, ¿no? Uno, que es una función fisiológica, en el sueño se van a cumplir funciones importantes, que ya lo vamos a mencionar. Y también porque el ciclo sueño-vigilia es un ritmo circadiano, ¿no? Estos ritmos son en realidad fisiológicos en el organismo. No solamente ocurre con el ciclo sueño-vigilia, sino también con diferentes, por ejemplo, el tema de las hormonas, el tema de la temperatura, los sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema cardíaco, frecuencia cardíaca, presión arterial, todos tienen un ritmo, ¿no? Donde en cierto momento de las 24 horas van a ser diferentes. Y es porque cumplen una función. En este caso, dormimos porque el ciclo sueño-vigilia es un ritmo circadiano y está regulado por un reloj interno que está en el cerebro, en un área del cerebro llamado hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático, que va a regular nuestro sueño-vigilia, ¿no? Y en este caso, este ritmo sueño-vigilia, este ritmo circadiano, también va a ser regulado y sincronizado por factores o sincronizadores externos. El más importante que regula nuestro reloj biológico es el ciclo luz-oscuridad o el día-noche, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, se regulan, se sincronizan de tal modo que en el día nosotros estamos despiertos y durante la noche se da el sueño, ¿no? Entonces, este ritmo sueño-vigilia se sincroniza muy bien con el ciclo luz-oscuridad o con el ciclo día-noche. ¿Y por qué dormimos, no? ¿Por qué dormimos? Como les habíamos dicho, esto es un ritmo fisiológico y se da, ¿por qué? Porque durante el sueño, así como durante la vigilia, van a haber funciones importantes, ¿no? Hablando del sueño, durante el sueño, el cerebro va a guardar, va a ordenar y descartar información también, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos aprender cosas, memorizar cosas, eso se va a dar durante el sueño, ¿no? Entonces, la memoria se va a consolidar en el sueño. Entonces, si nosotros estudiamos, trabajamos, tenemos que hacer cosas que necesitamos recordar, lo vamos a almacenar durante el sueño. Entonces, es importante dormir, ¿no? Es una función de esta importante. A veces, si estudiamos y no dormimos, podríamos recordar, pero no se va al día siguiente lo recordamos, pero si queremos recordarlo a largo plazo, probablemente no vamos a poder hacerlo porque no hay una buena función, no se ha podido almacenar de manera correcta la memoria. También va a haber una reorganización neuronal, lo que va a generar un adecuado funcionamiento en el cerebro, ¿no? Van a haber incluso funciones de reparación celular. Esto lo vemos, por ejemplo, en que el cerebro durante el sueño va a cumplir funciones de eliminar ciertos desechos, eliminar ciertas proteínas anómalas que se acumulan durante el día, por ejemplo, la proteína que está muy relacionada con la enfermedad de Alzheimer, ¿no?
Entonces, durante el día se acumula, durante la noche el cerebro lo que hace es eliminar estas proteínas. Entonces, para eso también es importante dormir. Funciones de reparación celular, por ejemplo, la hormona de crecimiento es una hormona importante en el niño para el crecimiento, en el adulto para la reparación celular. Se tiene un pico durante el sueño, generalmente durante el sueño no REM, en la fase profunda del sueño, y va a ser importante incluso para si hacemos ejercicios, si necesitamos ganar masa muscular, para reparar este tejido, es importante durante el sueño, ¿no? Durante esta fase de sueño. Otra, la que más conocemos de repente es la recarga de energía, ¿no? Nosotros dormimos para al día siguiente sentirnos llenos de energía, ¿no? Estamos todo el día trabajando, estudiando, haciendo actividades, y dormir nos va a generar al día siguiente una sensación de que estamos recargados de energía, ¿no? Entonces también es importante, digamos, la función más conocida. La parte hormonal también es importante. Durante el sueño se van a, como una de ellas, por ejemplo, les había dicho que era la hormona de crecimiento, pero también existen la secreción, el pico de otros tipos, y la regulación de otras hormonas, ¿no? El cortisol, la insulina, las hormonas del apetito, todo eso se regula durante el sueño, ¿no? Entonces, es importante dormir porque va a cumplir funciones tanto de nuestra salud mental, sí, porque nos recarga de energía, vamos a estar más ávidos a hacer nuestras actividades, vamos a estar lúcidos para tomar buenas decisiones, con ganas de hacer las cosas, ¿no? Pero también para nuestra salud física, ¿no? Dormir es importante porque nos va a disminuir el riesgo de padecer enfermedades, como habíamos mencionado, tanto enfermedades metabólicas, por la regulación de las hormonas, va aumentar nuestro sistema inmune, nos va a disminuir también el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, incluso el riesgo de padecer algunos cánceres por la reparación celular o el aumento del sistema linfático, la eliminación de toxinas, ¿no? También es importante entonces para las dos cosas, ¿no? Para nuestra salud mental y nuestra salud física. No es solamente un evento pasivo, ¿no? Sino es un evento activo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro sueño, ¿no? Si estamos viendo que el sueño es muy importante para muchas funciones de nuestro organismo, ¿cómo mejoramos? Porque tenemos que saber, a veces pasan cosas que hacen que no podamos dormir, ¿no? La privación de sueño, el propio insomnio o otras patologías. Entonces, la Sociedad Mundial del Sueño ha dado, digamos, estos, por decir, 10 mandamientos de la higiene de sueño o el decálogo propuesto, que van a ser consejos sencillos y fáciles de aplicar a nuestro itinerario para promover un sueño saludable. Nos mencionan que, bueno, sí son prácticos, pero de todas maneras requieren cierto grado de adiestramiento para realizarlo. Acá lo vamos a ver mejor. Entonces, estos van a ser, digamos, los 10 mandamientos o los 10 tips para dormir mejor, ¿no? Entre ellos, uno, nos mencionan que tenemos que establecer un horario regular para acostarnos y levantarnos, ¿no? Porque el cerebro es un órgano de hábitos. Entonces, eso va a hacer que se sincronice muy bien con la luz, la oscuridad, ¿no? Este horario regular de dormir y de levantarnos es importante. Y es importante mantenerlo los 7 días de la semana, ¿no? Si nos salirnos de repente un poco, 1 hora, 2 horas máximo, ¿no? Pero no intentar, digamos, tener, por ejemplo, una diferente rutina de lunes a viernes, dormir unas 5 horas y querer recuperarlo durmiendo unas 15 horas sábado y domingo, ¿no? Entonces, eso sí está mal, nos perjudica, desregula todo el sistema. Entonces, tratar de mantener un horario regular de lunes a domingo, de acostarse y de despertarse.
El segundo nos dice que hay que permitir una siesta si se necesita un descanso, como les había dicho, ¿no? Las siestas no son obligatorias, sí se puede dar, pero es recomendable una siesta corta. No abusar de la ingesta de alcohol, vamos a ver más adelante por qué, porque el alcohol al final va a darnos un sueño de mala calidad. El otro es, como cuarto, evitar la cafeína 6 horas antes de acostarte. La cafeína, porque la cafeína es un activador, ¿no?, del cerebro, va a evitar que podamos conciliar el sueño. Si bien es cierto, no en el 100% de las personas, pero sí en su mayoría. Entonces, tratar de evitar consumirlo por lo menos después del mediodía, ¿no? Sobre todo en personas que tienen dificultades para poder dormir, ¿no? Como quinto, evitar ciertos alimentos azucarados, también, ¿no? Y sobre todo copiosos y azucarados, es una mala combinación, ¿no? Y no solo eso, sino que también las horas de cenar tiene que ser por lo menos unas 3-4 horas antes de tu hora establecida para dormir. Evitar hacer ejercicio justo antes de acostarse. Esto lo vamos a ver también ahora. El ejercicio es bueno, nos ayuda a conciliar el sueño, pero hay que hacerlo a horas adecuadas, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Como siguiente, mejorar el ambiente de sueño. Eso también es importante, ¿no? Tener un buen ambiente para dormir. Como siguiente, mantener ventilado el ambiente a una buena temperatura. Esto junto con el ambiente también nos va a ayudar a conciliar el sueño, ¿no? Más o menos tiene que ser una temperatura promedio, ni una temperatura muy alta, ni tampoco donde haya mucho frío, ¿no? La luz también es importante y el silencio en la habitación, ¿no? Generalmente la luz no tenemos que dormir básicamente con la luz apagada, pero si en la noche ya podemos tener algún tipo de luz, tiene que ser en la habitación, puede ser una luz cálida, ¿no? Una luz amarilla, que es la que nos ayuda más a conciliar el sueño. Y también evitar utilizar la cama para otras actividades que no sean para dormir, ¿no? Por ejemplo, actividades de ocio, como ver televisión o estar con la laptop mirando programas o el celular, o de repente trabajar también en la cama, o a veces hasta comemos en la cama, ¿no? Evitar esas actividades. Entonces vamos a verlo aquí cada uno. Pues como habíamos dicho, como tip 1, los horarios de sueño no van a ser importantes, tener una rutina de sueño, no poner una hora para acostarse y una hora de despertarse. En pacientes que ya tienen problemas, tratar de ajustar este sueño gradualmente. Se puede incrementar o disminuir tu horario de sueño cada 15 minutos a la semana de repente, para poco a poco ir reestructurando, digamos, un horario regular, ¿no? También es importante aquí mencionar que podemos llevar un calendario de sueño, que es donde vamos a anotar a qué hora nos acostamos, a qué hora nos despertamos, si hubo despertares en la noche, cuánto tiempo demoramos aproximado en volver a dormirnos, o qué comimos antes de dormir. Y esto pues nos va a poder ayudar a determinar cuál fue el problema de que no puedas descansar bien, ¿no? Levantarse si no puedes dormir. Este es un tips también que le damos mucho a los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que el restringir el tiempo en cama nos va a ayudar también a reestructurar nuestro sueño, ¿no? Al contrario de lo que normalmente hacemos, que es si no podemos dormir, pasamos igual el tiempo acostados en la cama, viendo el celular. De repente prendemos el celular, o prendemos la laptop, prendemos la televisión, y estamos otra vez acostados ahí hasta que nos dé sueño. Pueden pasar horas y seguimos en la cama haciendo otra actividad, ¿no? Y esto no está indicado. Entonces lo que aconsejan es levantarse si no puedes dormir y hacer alguna otra actividad que nos ayude. Entre ellos puede ser, de repente lectura sí, pero no en aparatos electrónicos, sino en libro, con una pequeña luz cálida,
que te puede ayudar a conciliar el sueño, ¿no? Y apenas ya uno sienta sueño, podemos ir nuevamente a la cama. O también se puede hacer otras cosas, te levantas para hacer ejercicios de respiración de repente, o para meditar un poco, eso sí se puede hacer, ¿no? Pero de todas maneras salir de la cama. Como tip 2, bueno, lo que habíamos dicho de las siestas, ¿no? Esto más o menos nos indica durante el día y a mayor tiempo de estar despiertos, de estar en vigilia, se acumula una molécula que se llama adenosina y esto es promotor del sueño. Entonces, por eso es que muchas veces tenemos sueño, de repente el día anterior estuvimos despiertos muchas horas. Entonces, o ya venimos días anteriores teniendo, digamos, mucha vigilia, ¿no? Muchas horas de vigilia. Entonces, estos pequeños descansos nos pueden ayudar, estas siestas nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento, ¿ya? No todos lo necesitamos, pero si algunos lo necesitan pueden hacerlo, pero generalmente se recomienda que tienen que ser siestas cortas, ¿no? 15 a 30 minutos máximo, ¿no? En el tip 3 hablamos del alcohol y el sueño. Muchas veces venimos de alguna reunión o tomamos alcohol, o algunas personas de repente están acostumbrados a tomar en la noche una copa de vino y los relaja, ¿no? Los relaja, se sienten que duermen con esto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que el sueño inducido por el alcohol es un sueño de mala calidad, es un sueño que puede hacerse fraccionado. Entonces, también el alcohol va a reducir una etapa del sueño que se llama el sueño REM, va a exacerbar síntomas también de apnea del sueño, ojo en los pacientes que tienen apnea del sueño. Y bueno, existe una relación bidireccional, ¿no?, entre el consumo del problemático del alcohol, o sea, los pacientes en realidad con alcoholismo ya van a tener en general una mala calidad del sueño. Entonces, en realidad no está recomendado, ¿no? El no ingerir alcohol antes de dormir, y nunca puedes utilizarlo como bebida hipnótica, ¿no? Estas personas que se toman sus 2 copas de vino, no sé, para dormir, tratar de evitarlo, ¿no? Hay otras maneras que podríamos ayudar a conciliar el sueño y que son un sueño de buena calidad. Cafeína y sueño, ¿no? Como habíamos mencionado, la cafeína, habíamos mencionado justamente esta molécula, ¿no?, que es la adenosina, que se acumula con la vigilia. A mayor vigilia, mayor acúmulo, y es un promotor del sueño. Por eso es que tenemos sueño, cuando tenemos mucho tiempo despierto, cuando estamos mucho tiempo despierto. La cafeína lo que va a hacer es va a bloquear los receptores de adenosina, que es, como le mencioné, un encargado de la promoción del sueño. Por eso es que, digamos, nos sentimos, cuando tenemos sueño y tomamos café, como que nos activa y nos levanta, ¿no? Entonces, si tomamos la cafeína durante horas cercanas a la hora ya de dormir, de acostarnos, nos va a malograr todo el sueño, ¿no? Entonces, bueno, su efecto va a ser 30 minutos, se puede extender hasta por 5 horas el efecto de la cafeína en estos receptores. Entonces, por eso no está indicado tomarlo, y si lo tomamos de preferencia 6 horas antes de nuestra hora de sueño, hasta 6 horas antes, y si se puede, pues solamente beber café hasta mediodía, ¿no? Como vemos aquí, la cafeína no solamente está en el café como tal, sino también en otras bebidas que de repente a veces no sabemos. Está en el chocolate, está en el té verde, en el té negro, en los refrescos de cola, o sea, en las gaseosas, en las bebidas estimulantes, que a veces actualmente algunos se han acostumbrado, no están cansados y se toman una bebida, un Red Bull, o hay otros tipos de bebidas también estimulantes, ¿no? Entonces, ojo, ¿no?, que eso tiene un efecto prolongado y debemos, si los consumimos, vemos ahí la recomendación en adultos máximo 400 miligramos al día. Entonces, y ver las horas en que lo tomamos también, ¿no?
En cuanto al tip número 5, nos habla de azúcares añadidos y sueño, ¿no? Para empezar, tenemos que saber que una cena de todas maneras de alto contenido, o sea, una cena copiosa, va a hacer que nuestro sueño sea más corto y con más despertares, ¿no? Porque pues ya el sistema, normalmente el sistema digestivo es lento durante la noche, es algo fisiológico, ¿ya? Y si cenamos una cena copiosa, pues no va a funcionar de la manera adecuada como funciona durante el día. Entonces, él va a despertarnos, va a hacer que el sueño sea corto, ¿no? Por la digestión. Encima, si le añadimos azúcares simples, van a prolongar también la hora de sueño. Eso se ve mucho en los niños, ¿no? Generalmente siempre están comiendo dulces. No se recomienda porque van a prolongar la latencia de sueño, que normalmente es cuando nosotros nos acostamos y nos quedamos dormidos entre unos 10, 15 minutos, de repente hasta 20, ¿no? Más no, es lo normal que deberíamos de quedarnos dormidos. Pero si consumimos azúcares simples, esta latencia puede aumentarse, generalmente en los niños, ¿no? Entonces, ojo con consumir azúcares en la cena en nuestros niños. Lo que sí se recomienda es alimentos ricos en triptófano, que podrían ayudar, esto sí se ha visto, que podrían ayudar a mejorar la calidad de sueño y también disminuir nuestra latencia, ¿no? Que podemos dormir más rápido. ¿Por qué? Porque estos alimentos, bueno, el triptófano como tal es un compuesto de la melatonina, que es la hormona que habíamos mencionado, la hormona del sueño, ¿no? La hormona que aparece ya durante la noche y nos ayuda a conciliar el sueño. Entonces, estos alimentos generalmente que contienen triptófano van a ser pollo, el pescado, los granos integrales, las legumbres, los frutos secos como a veces las pecanas o las nueces, ¿no? Que nos podrían ayudar a conciliar mejor el sueño, más rápido. Y la cena debería darse por lo menos unas 3 a 4 horas antes de nuestra hora programada de dormir. Las porciones, como les dije, que sean una porción pequeña y sin azúcares añadidos. Como tip 6, hablan del ejercicio y el sueño, ¿no? El ejercicio es muy importante, es como para varias cosas en nuestra salud, también para el sueño. Pero el ejercicio, que es un ejercicio moderado e intenso, se recomienda realizarlo de preferencia en la mañana, ¿no? O por lo menos unas 3 a 4 horas antes de nuestra hora programada del sueño, al igual que la cena, ¿no? O sea, no ser tan pegado, que este ejercicio intenso o moderado no sea tan pegado a nuestra hora de sueño, nuestra hora programada para dormir. Sí que sí podemos hacer ciertos tipos de ejercicios cercanos a nuestra hora de sueño que pueden mejorar nuestra calidad de sueño, pero se ha visto que estos ejercicios tienen que ser de baja intensidad, ¿no? Como por ejemplo, algunos ejercicios o posturas del yoga, por ejemplo, que ciertas posturas van a relajar ciertas áreas musculares y eso podría ayudarnos a conseguir una mejor calidad de sueño y a una menor latencia de sueño también, ¿no? O los ejercicios de respiración también o de meditación podrían ayudarnos. Sí podríamos realizarlos, digamos, antes de nuestra hora de dormir. Pero si tenemos que hacer ejercicio intenso de pesas o cardiovascular, moderado e intenso, de preferencia 4 horas antes de nuestra hora de sueño, y si se puede mucho mejor realizarlo en la mañana, en horas de la mañana. Bueno, como tip 7, mejora tu ambiente, refieren, ¿no? Vemos aquí pues una habitación, en el lado derecho una habitación limpia, una habitación ordenada y en el otro lado una habitación desordenada, donde todo está por todos sitios. En realidad se ha visto que tener un ambiente limpio y ordenado va a ayudar también a mejorar tu calidad de sueño y tu latencia. Es algo básicamente
psicológico, ¿no? Que podamos ver una habitación bonita, limpia, ordenada, va a ayudarnos también con nuestro sueño. Entonces el ambiente va a ser importante. Y si tenemos que hablar dentro del ambiente, también el tip 8 hablan de la adecuada temperatura, ¿no? Se recomienda tener un ambiente de la habitación, un ambiente ventilado para tener una temperatura adecuada, o sea, ni mucho calor ni mucho frío. La ropa de cama también se recomienda que esté, que no sea tan fría ni tan caliente, ¿no? Sino con una temperatura adecuada. En cuanto al tip 9, en cuanto a la iluminación y el silencio que debe haber también en la habitación, como les había mencionado al inicio, la luz cálida va a ser ideal para los dormitorios, ¿no? O sea, la luz amarilla, la que vemos a veces en las lámparas, es ideal para la iluminación. Definitivamente cuando ya dormimos se prefiere no luz, ¿no? Luces apagadas. Incluso se menciona que las habitaciones podrían tener estas cortinas que oscurecen totalmente la habitación, ¿no? Que son los blackouts, porque a veces pues tenemos de repente, apagamos la luz, pero fuera, en la calle, la iluminación de la calle ingresa, ¿no? Entonces, si se puede tener estas cortinas que oscurecen totalmente la habitación, mucho mejor, ¿no? Pero ya horas antes, 1 o 2 horas antes de tu hora de sueño, si queremos luz, tener una luz cálida de preferencia, ¿no? Y el silencio también, ¿no? En cuanto al silencio también es importante para el sueño, ¿no? Muchas veces no podemos dormir por la bulla, porque hay mucho ruido, ya sea ruido de la calle o ruido de las otras habitaciones que hay en la casa. Entonces el silencio también va a ser importante. Y otras veces recomiendan incluso el uso de ruido blanco en personas que necesitan, ¿no? Necesitan, digamos, evitar escuchar el sonido de la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunos les va a ayudar el uso de ruido blanco. En otros lo que le va a ayudar más bien es a veces una música para relajarse, una música, digamos, que los ayude a relajarse, ¿no? Y a veces se programa esto el tiempo que más o menos dura la latencia de sueño, ¿no? Que son 15 minutos. Tanto el ruido blanco como esta música relajante lo podríamos programar para escucharlo y nos ayude también a conciliar el sueño. En otras personas lo que prefieren optar es por tapones de oído, ¿no? También se recomienda que si necesitan lo pueden utilizar. Y otro es, como tip 10, que la cama solamente es para dormir, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La cama solo es para dormir y dicen para, puntos suspensivos, tener relaciones sexuales, pero no utilizar la cama para otras actividades. Por ejemplo, de trabajo, nos ponemos a veces a revisar correos o a hacer tareas y pendientes en la cama, con la laptop, con la tablet, ¿no? con cualquier dispositivo. O también para actividades de ocio, ¿no? Como por ejemplo ver televisión, ver alguna película en la tablet, o ver TikToks en el celular, ¿no? Estamos ya para dormir, pero estamos con el celular. Entonces, definitivamente, estas actividades van a hacer que el cerebro se active como tal. Entonces, las actividades de por sí no se deben realizar. Y si es con equipos electrónicos, peor, porque los equipos electrónicos, televisor, laptop, celulares, emiten luz azul, ¿no? Y el efecto de la luz azul es un efecto contrario a lo de la luz cálida que habíamos mencionado, que nos ayuda a conciliar el sueño. La luz azul nos activa, disminuye la secreción de melatonina. Entonces va a ser el efecto contrario, ¿no? Entonces, la cama, utilizarla solo para dormir, si tenemos que hacer otras actividades que sean pues en la sala, en el estudio, y cuando ya tengamos que dormir, recién vamos al dormitorio, ¿no? Entonces estos serían digamos, básicamente
el decálogo o los 10 tips para poder ayudarnos a tener un buen sueño, un sueño saludable. Otra cosa que muchas veces nos pasa o les pasa a los pacientes es que justo antes de dormir pues tienen como que se acordaron de todos los pendientes, ¿no? Todo lo que tienen que hacer. Y lo que también ayuda en este caso es utilizar un diario de pensamiento, ¿no? Que es una forma de identificar las ideas que no me permiten dormir o me despiertan en la madrugada. Entonces pueden tener un cuaderno, un libro, ¿no? Algo donde puedan escribir todo lo que pasa por su cabeza y de este modo vacían la mente antes de dormir, ¿no? Si se despiertan en la noche y vuelven a tener estos pensamientos negativos o de pendientes o de preocupaciones, anotarlos igual en su libreta y luego pues apagar la luz y volver a descansar, ¿no? Es una forma que se ha optado que los pacientes también podrían ayudar a despejar la mente. Sobre el uso de, a veces, está un poco en boga estos aparatos o estos aplicativos móviles para medir el sueño, que son tipo relojes, ¿no? ¿Son fiables? Bueno, en realidad es un tema aún de debate, porque pues sí, ¿no? Nos da más o menos cuántas horas dormimos, si tuvimos despertares, creo que más o menos nos ve qué tiempo estuvimos despiertos, ¿no? Qué tiempo estuvimos dormidos según el movimiento corporal, tipo un actígrafo o algo así. Pues, ¿qué beneficios puedo obtener de ellos? Compararme a mí mismo en un tiempo prolongado de observación, ¿no? Son de mayor utilidad en realidad si uno duerme solo, nos menciona, y los riesgos que pueden acarrear es que a veces, sobre todo en los pacientes con insomnio, que ya tienen un componente ansioso en ellos, hace que tengan mayor ansiedad, ¿no? Por el control del tiempo, ¿no? Porque los pacientes con insomnio tienen, bueno, ideas, ¿no? Que buscan un patrón ideal, ya sienten cosas, si no duermen, si se pasaron 20 minutos o 15 minutos de no dormir, ¿no? Entonces están como que muy enfocados en el tiempo y no en realidad a la importancia de la satisfacción del sueño, ¿no? Que es uno de los parámetros que había mencionado al inicio, ¿no? ¿Cómo te sientes tú al día siguiente de haber dormido, ¿no? Entonces hay que ver no solo el tiempo, sino también la calidad. Bueno, esto sería más o menos la presentación de hoy para recordarles 14 de marzo del 2025 se celebra el Día Mundial del Sueño. Y bueno, gracias. Creo que por aquí hay unas preguntas en el chat. O pueden dejar algunas preguntas si desean. Y Carol, muchas gracias por la presentación, Gracias, doctor, sí. ¿Por qué la gente suele despertarse a las 3 de la mañana cuando tiene insomnio y no a la 1? ¿Por qué a las 3? Que la gente te dice, yo me despierto a las 3 y ya no duermo. Nadie dice, me despierto a la 1, ¿no? No sé si la pregunta es válida, ¿no? Bueno, va a depender, porque en el insomnio pues existen los que se despiertan en realidad varias veces en la noche y están los que tienen un despertar precoz, ¿no? Y ya no pueden volver a dormir. Durmieron unas 4 horas o 3 horas y luego es un tipo, digamos, de insomnio, ¿no? Ya no pueden volver a conciliar el sueño. Una vez no exactamente es... ¿Cómo? Una vez con Frank hablábamos sobre el sueño y hablábamos de ciertas posturas. ¿Qué posturas tú recomendarías para dormir? ¿Hay una postura recomendable? Ya, bueno, en las posturas, bueno, las más frecuentes en realidad son las de decúbito dorsal, ¿no? Boca arriba, y las de cúbito lateral, ¿no? Son las más frecuentes y las más cómodas para las personas. La que no está muy recomendado es la prono, ¿no? Boca abajo.
Entonces, esa de repente es poco común, pocas personas también lo hacen, y la menos recomendada. Pero ahora depende de, digamos, la postura básicamente va a depender de cómo uno se sienta, ¿no? De cómo uno mejor, es cuestión de costumbre y todo. Pero si ya tienes ciertas patologías, por ejemplo, apnea del sueño, la postura, se ha visto que las apneas aparecen más, bueno, por fisiología, cuando uno está boca arriba, ¿no? Entonces sería la menos recomendada para un paciente con apnea del sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender mucho también del paciente, ¿no? Pero en general, la postura que uno debe dormir es la postura que uno está acostumbrado y con la que uno se siente mejor, ¿no? Y las más frecuentes son esas, la boca arriba y la de lado, ¿no? Y, pues, sí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta a Carol. Hay preguntas de Marla, doctor. Adelante, adelante. Ahí, acá lo veo en el chat, sí. A ver. Pregunta aquí, en un paciente hipertenso joven, menor de 50 años, ¿consideras importante ahondar en descartar apnea obstructiva de sueño? ¿Qué tan frecuente es? ¿Y por qué? Nos mencionan. Bueno, en un paciente joven, sí, o sea, un paciente hipertenso ya tiene factor de riesgo cardiovascular. Va a depender mucho de los síntomas del paciente, de sus síntomas. De repente, si el paciente, por ejemplo, es un paciente roncador, es un paciente obeso o con cierto grado de sobrepeso, sus síntomas diurnos, si es un paciente que tiene somnolencia diurna, entonces ya está como que en la edad, por lo menos, de frecuencia, es un paciente varón, es más frecuente la apnea obstructiva en hombres, y con un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, sí, yo creo que si ahondamos un poco más en otros síntomas, sería importante descartar. Y sobre todo si en este paciente que ya es hipertenso, de repente tiene mal control de la hipertensión, está tomando varios fármacos y tiene un mal control. Se ha visto en estos pacientes, por ejemplo, que a veces, ¿no?, tienen la apnea obstructiva de sueño. El control de la apnea obstructiva del sueño les ayuda a controlar su hipertensión, ¿no? Son pacientes que a veces tienen que recibir 2 o 3 fármacos, pero mejorando la apnea del sueño, su hipertensión también se controla, ¿no? Disminuyendo ya de repente hasta el tema de fármacos, un fármaco o 2, ¿no? Entonces, en ellos habríamos que ver varias cosas alrededor de él, pero sí estaría, en general, yo creo que sí estaría indicado descartar apnea obstructiva.